Bienvenidos a todos a este ciclo de conferencias sobre la Ley 1581. Bienvenidas especiales también a nuestros afiliados. Estamos muy contentos de la acogida que hemos tenido. Entonces, muchas gracias. Gracias por confiar en nosotros y en que justamente va a ser un espacio para todos ustedes, los afiliados, de discusión, de aporte, en el que todos puedan aportar. Queremos contarles que justamente estamos haciendo los últimos eventos que son abiertos a todo el público. Yo creo que en un par de fechas los haremos ya más cerrados, pero por ahora queremos justamente que todos ustedes vean, afiliados y no afiliados, pues un poco cómo hacemos aquí las discusiones, que somos una asociación que quiere ser abierta, que es inclusiva de de todas las opiniones, puntos de vista, y que justamente lo que queremos lograr es mucha participación de los afiliados. De hecho, como les explicará Juan David, la idea es que este tipo de eventos que estamos haciendo sean los mismos afiliados en los que aporten sobre estas discusiones de la ley 1581 por ahora, que dijimos por ahora es lo primero que tenemos que hacer, y pues más adelante sobre otros temas. Entonces, a los afiliados una invitación que para los que todavía no hayamos contactado o no sepan sobre estos ciclos de conferencias, que se anoten, nos contacten, porque la idea es que ustedes mismos sean los que puedan dar los siguientes. Hoy tenemos a Estela, a Heidi, a Juan David, pero la idea es que en un futuro todos ustedes puedan participar de estas discusiones y particularmente de estos ciclos de conferencias. Y a los que no son afiliados todavía, pues por supuesto, invitadísimos a que se afilien a la asociación. Como ustedes saben, este es un espacio para que todos podamos discutir, para que podamos pensar sobre todos los temas relacionados con datos personales, encontrar respuestas o simplemente hacer las preguntas y seguir haciendo las preguntas. Creo que está bien. Bienvenidos. Los invitamos también a consultar nuestra página web, adapri.com. Ahí van a encontrar la información sobre la afiliación, sobre cómo hacer la inscripción, después cómo hacer el pago, etcétera. Y más adelante pues también los estaremos contactando para contarles los diferentes beneficios que tienen los afiliados. Sin más, pues le doy la palabra a Juan David. No, perdón, antes agradezco por supuesto a Estela, a Heidi y a Juan David por su participación, por atreverse a ser los primeros de ver cómo hacemos este formato que es novedoso para DAPRI, pero que sabemos que va a tener un gran éxito. Entonces, bienvenidos y muchísimas gracias. Sin más, Juan David, si quieres contarnos entonces más detalle justamente sobre este formato que hemos creado. Bueno, Natalia, muchísimas gracias a ti por tu dirección de ADAPRI, que va en buen camino. Hoy, como comentábamos hace unos minutos, comenzamos este ciclo de conferencias sobre la Ley 1581. En ADAPRI hemos tenido varios eventos virtuales a lo largo del año sobre temas supremamente exquisitos, el Internet de las cosas y la portabilidad de datos personales, inteligencia artificial y datos personales, y todos esos temas son supremamente interesantes, pero al mismo tiempo nosotros nos dimos cuenta por los comentarios que nos hacían las personas interesadas que también se necesitaban espacios para hablar de cosas del día a día, cosas que viven los abogados de las empresas, que viven los oficiales de cumplimiento, particularmente aquellos encargados de los temas de datos personales. Y a nosotros se nos ocurrió entonces hacer algo que no hemos visto, pues por lo menos sistemáticamente, y es hacer un ciclo de conferencias completo sobre la ley 1581, del artículo 1 al último artículo, todo la ley 1581, digamos, presentada de una manera que sea asequible para todos, para una persona que está aprendiendo sobre el tema, para una persona que necesita saber sobre el tema pero no sea experta, y por supuesto para aquellas personas que sí son conocedores del tema, pues será una excelente oportunidad para repasar, para consolidar conceptos. Entonces esa es la idea de este ciclo de conferencias que comienza hoy con una sesión en la que me acompañan dos magníficas profesionales, Estela Vanegas y Heidi Balanta. Estela es miembro del comité directivo de ADAPRI y ella además es socia de Vanegas Morales Consultores, y por su parte Heidi Balanta, que es muy cercana a ADAPRI y es la directora ejecutiva de la Escuela de Privacidad. Y pues quien les habla, que es Juan David Gutiérrez. Yo soy también miembro del comité directivo de ADAPRI y socio en Avante Abogados. Estela, Heidi y yo pues somos, por así decirlo, los patos que nos lanzamos al agua por primera vez para inaugurar estas sesiones, pero luego si ustedes se meten a la página de ADAPRI, que es adapri.com, en la sección de eventos, ustedes pueden ver que tenemos una parrilla
de 18 sesiones ya planilladas cubriendo toda la ley 1581, por lo menos más de la mitad de los conferencistas ya están confirmados para hacer sesiones, los otros iremos confirmando en el camino. Seguramente nos va a tomar más de un semestre lograr abordar pues, todas las temáticas que proponemos de la ley 1581, y de hecho también les cuento que vamos a grabar esta sesión principalmente para que luego podamos transcribir las intervenciones y vamos a transformar esas transcripciones con algo de trabajo adicional de los presentadores en un libro colectivo que sirva como de manual básico sobre la ley 1581. Eso es como un proyecto un poquito más de largo plazo que seguramente estará listo en el segundo semestre del próximo año. Pero pues bueno, con esto queremos como aportar a través de una asociación como esa de APRI a la protección de los datos personales, al mejor uso de los datos personales y en general, digamos, a la privacidad y a la gestión de los datos. Entonces, sin más preludio, entonces les propongo que comencemos. Como les decía hace un segundo, hoy vamos a presentar Estela, Heidi y yo. Yo soy el primero que va a presentar sobre los fundamentos constitucionales de la ley 1581. Luego Estela va a hablarnos sobre el objeto y las finalidades de la ley y luego le vamos a dar paso a Heidi para que cierre con el tema del ámbito de aplicación de la ley. Cada uno se va a demorar alrededor de 10-12 minutos para presentar su tema y posteriormente vamos a abrir un ciclo corto de preguntas. La idea de este evento es que no dure más de una hora. Digamos, queremos que estos sean eventos relativamente cortos y que las personas sepan que algo así como de 5 a 6 dura el evento y eso es. Entonces, sin más, les voy a compartir mi pantalla. Por favor, denme un segundito. Listo, yo creo que en este momento ustedes ya están viendo mi pantalla, que como les contaba, pues es sobre los fundamentos constitucionales de la ley 1581 del 2012. Nosotros tenemos una ventaja muy grande y es que la ley, como ustedes saben, es una ley estatutaria y por lo tanto gozó del control previo de la Corte Constitucional. La sentencia C-748 del 2011 pues la estudia a cabalidad, palmo a palmo. Es una sentencia bastante larga. Si ustedes la imprimen en tamaño carta son prácticamente 400 páginas. Entonces, pues ahí tenemos prácticamente una biblia de los datos personales relacionada con la ley 1581. Y pues obviamente yo solo tengo 10 minutos, entonces yo quiero enfocarme en lo más básico que debemos saber sobre los fundamentos constitucionales de la ley. Entonces los tres temas que les propongo de los cuales voy a hablar son los que están viendo en este momento en la diapositiva y es pues qué es el derecho fundamental a la protección de los datos personales, qué prerrogativas otorga el derecho y qué modelo de protección establece la ley 1581 vista desde el desde el ámbito constitucional. Todo esto realmente está en la sentencia C-748 del 2011. Ahorita si tienen en el chat les copio el enlace para que la descarguen si no la tienen en el radar. Y digamos, entonces, como les contaba, el objetivo de mi presentación es introducirlos en el tema y comencemos entonces contándoles que el derecho a la protección de los datos personales es un derecho fundamental que tiene diferentes nombres. Seguramente ustedes han oído derecho al habeas data. De pronto hay otro par de nombres como menos populares, pero que la Corte Constitucional ha considerado como sinónimos. Es el derecho a la autodeterminación informática o informativa. Por lo pronto, y luego vamos a entrar en una definición un poquito más compleja, entendamos que este derecho fundamental es el derecho que tienen todas las personas a ejercer las facultades de conocimiento, actualización, rectificación de la información personal que reposa en bases de datos. Para echar un poquito para atrás, y porque la sentencia que les decía hace unos segundos, pues habla del tema, pues el origen de este derecho fundamental autónomo está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, o sea, realmente es contemporáneo, no estamos hablando de algo que sea, pues que tenga siglos de desarrollo, digamos que geográficamente quizás el origen uno lo encuentra en Europa, que quizás es la región en donde primero se generó esas inquietudes relativas al impacto que iba a tener la sociedad de información respecto de la privacidad.
y que justificaba el reconocimiento de este derecho como un derecho autónomo, porque bien podría uno hablar de otros derechos que están relacionados como el derecho a la intimidad o al libre desarrollo de la personalidad, pero realmente en los años 60 en Europa pues empieza a dar esa discusión de que quizás esto debería ser un derecho autónomo, porque se justificaba esa protección con esa nueva realidad de la sociedad de la información y las tecnologías de las informaciones y las comunicaciones. De hecho, en 1983, el Tribunal Constitucional de Alemania denomina por primera vez este derecho como el derecho a la autodeterminación informativa, ligado, digamos, un poco al derecho al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, eso es lo que tenemos en cuanto al origen y en cuanto al concepto, el nombre que le vamos a dar. Luego, volvemos al territorio colombiano y revisamos nuestra constitución, pues la mayoría de ustedes de pronto ya saben que el artículo 15 de la constitución consagra este derecho. Voy a leerlo de corrido en lo que tiene que ver con el derecho de habeas data. Todas las personas tienen derecho a conocer, actualizar, rectificar las informaciones que hayan sido recogidas sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección y tratamiento y circulación de datos se respetará la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. Ustedes ven que yo subrayé en verde lo que corresponde al derecho de habeas data, pero el artículo 15 pues también tiene otros aspectos muy importantes relacionados con el derecho a la intimidad. Y aquí quizás vale la pena mencionar que las primeras jurisprudencias de la Corte Constitucional sobre el tema realmente interpretaban el derecho a la protección de datos personales como un derecho asociado a la garantía de la intimidad, de manera tal que no era un derecho autónomo, sino más bien asociado a la intimidad, a la privacidad respecto a, que merecía, digamos, de especial protección para los individuos. Uno ve pues, las sentencias de Ciro Garita del año 92 y pues lo liga el tema sobre todo a la intimidad, particularmente con una protección muy fuerte frente al Estado. Y luego una segunda línea jurisprudencial lo interpreta como una manifestación del libre desarrollo de la personalidad, quizás también inspirado en esa jurisprudencia alemana que les estaba mencionando de los años 80, pero a finales de los años 90, en una tercera línea jurisprudencial, se empieza a interpretar este derecho a la protección de los datos personales como un derecho autónomo. Sentencias como la SU 082 de 1995 del magistrado Jorge Arango Mejía y la TES 176 del mismo año, del 95, del magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, pues son cruciales, digamos, en ese aspecto, en ese reconocimiento de que es un derecho autónomo en sí mismo, y desde ese entonces, pues la Corte Constitucional ha mantenido esa línea de considerarlo un derecho autónomo. Obviamente, el derecho a la protección de datos personales no está aislado respecto de otros derechos asociados, como los que ya mencioné, el derecho a la intimidad, libre desarrollo de la personalidad, y otro que está en el artículo 20 del derecho a la información y a la rectificación. Vemos que es un conjunto de derechos asociados, donde así como yo por vía de tutela puedo acceder directamente a la protección al derecho al derecho de habeas data, pues de manera subsidiaria también podría proteger aspectos que tienen que ver con esa protección por estos otros tres derechos que están consagrados en la Constitución. Y volviendo, digamos, al tema de la protección de datos personales como derecho autónomo, pues a partir de la sentencia SU 082 del 95, pues se reconocen unas prerrogativas mínimas que tiene el derecho, al cual la Corte Constitucional le ha ido agregando unas. Entonces, las primeras tres están en los primeros tres círculos que ustedes están viendo, que es primero el derecho a conocer las informaciones que de la persona del titular pues tienen. Dos, el derecho a actualizar esas informaciones, es decir, ponerlas al día, si es el caso que hay información nueva. Tres, a rectificar cuando la información no corresponda a la verdad, y eso por supuesto incluye también un derecho a la caducidad del dato negativo según la Corte Constitucional. Y luego, pues se agregaron otros que yo creo que se desprenden un poco de estos primeros tres, pero que la Corte Constitucional quiso como resaltar, y es el derecho a que se incluyan nuevos datos, pues precisamente para que haya calidad en la información que reposa en la base de datos. Y en segundo lugar, el derecho a excluir información, que puede ser porque el responsable está
usando indebidamente, ilegítimamente la información o por voluntad del titular de los datos, excepto, por supuesto, ustedes ya lo saben, algunas excepciones legales en donde, pues, aun cuando lo pida el titular, el responsable de mantener la información. Entonces, esos son, digamos, esas prerrogativas básicas que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido. La definición contemporánea de qué es o que contiene este derecho quizás está en la sentencia T-729, perdón, del año 2002, que está transcrita en la diapositiva y voy a leerla. El derecho fundamental a habeas data, aquel que otorga la facultad al titular de datos personales de exigir con la limitación en la posibilidad de divulgación a las administradoras de datos personales al acceso, inclusión, exclusión, corrección, adición, actualización y certificación de los datos, así como la publicación o cesión de los mismos conforme a los principios que informan el proceso de administración de las bases de datos personales. Entonces, fíjense ustedes que incluso antes de que existiera la ley 1581, ya la Corte Constitucional pues, realmente había empezado a dar unas puntadas de lo que esperábamos debía ser una protección mínima de este derecho fundamental. Y por supuesto que la ley 1581 está inspirada en mucha de esta jurisprudencia de la Corte Constitucional. Y pues sabiendo que ya voy 9 minutos, yo quiero cerrar solo con una última anotación que también está en la sentencia C-748-2011 y es preguntarse qué tipo de protección constitucional está ofreciendo la ley 1581. Y el argumento de la Corte Constitucional es que uno puede identificar a partir de los regímenes que existían en esa época, y estas sentencias de hace casi 10 años, un modelo centralizado, que es un modelo europeo, digamos, de muchos países de la Unión Europea y la Unión Europea misma, donde hay una regulación general, en donde todo tipo de tratamiento debe gozar de unos principios y unas garantías mínimas que son comunes a cualquier sector y que se aplica tanto digamos, a las personas del sector público como a las personas del sector privado, en donde hay una autoridad central que es especializada, que ojalá sea independiente y autónoma, que supervisa ese cumplimiento. Entonces es como un modelo, que es un modelo general, donde hay unos principios generales que aplican a cualquier tratamiento. Y luego está un modelo sectorial, en donde la Corte ubica a Estados Unidos, en donde no necesariamente hay una normativa que cubra de manera general a todos los datos, que ofrezca una mínima protección para todos los tipos de tratamientos de datos. No parte de esa manera de una categoría común de datos, sino que considera que hay unos datos que son muy importantes para proteger y respecto a los cuales expide normas especiales en donde pues, se protegen esos datos y respecto de los cuales hay unas autoridades sectoriales que protegen esos datos. Para quienes estén familiarizados con el derecho a la competencia, esto es muy parecido a lo que existía en Colombia antes de la ley 1340 del 2009, donde había una serie de regímenes especiales de derecho a la competencia y un montón de autoridades sectoriales, cada uno aplicando las cosas a su manera. Y después de la ley 1340, pues haciendo la analogía con el derecho a la competencia, pues establece una autoridad que debe ser única y digamos, un régimen general clarísimo que, sin perjuicio de que pueda haber algunas normas especiales y sectoriales, pues cubre a todos los sectores. Entonces, algo muy parecido, digamos, pasa con el modelo de protección de datos personales, y la Corte Constitucional concluye que la ley 1581 pues está llenando algunos vacíos de protección mínimos que había dejado la ley 1266, que es una ley pues para el dato de financiero y comercial, no es para todos los tipos de datos personales, y que de alguna manera la ley 1581 al llenar el vacío que deja la ley 266 de protección mínima, pues está introduciendo unos principios, unas reglas generales que pues buscan garantizar unos contenidos mínimos de este derecho de habeas data. La Corte Constitucional argumenta que en este modelo híbrido pues está confluyendo una ley de principios generales, como sería la ley 1581, con la ya existente, que es la ley 266, y otras que luego se expidieran para regular datos muy, muy puntuales. Entonces, con esto ya me gasté mis 12 minuticos para exponer. Les agradezco muchísimo su atención. Si tienen preguntas, luego al final, precisamente después de que Estela y Heidi expongan, pues vamos a tener la oportunidad de hablar de algo más si quedó algo por fuera muy importante.
les pido de una vez que por favor hagan las preguntas por el chat. La manera como vamos a organizar las preguntas es que ustedes hacen preguntas por el chat y luego nosotros leemos y respondemos en el tiempo que nos queda las preguntas. Entonces, ya, sin más, voy a dejar de presentar y Estela Vanegas, es tu turno, te está abriendo el micrófono. Estela, me gustaría saber si quieres que yo me encargue de presentar tus diapositivas. Sí, sí, Juan David, mil gracias porque mi conexión de internet está como medio fallando, entonces sí prefiero estar ahí como con tu apoyo. Gracias. Perfecto, entonces dame un segundo ya. Voy a Mientras la compartir ubicas, mi pantalla y tú me vas haciendo señas de cuando quieras ver otra diapositiva. En este momento ya deberías poder ver tus perfecto, diapositivas en la pantalla. perfecto, súper. Bueno, entonces, primero que todo, buenas tardes. La verdad es muy rico ver a los asistentes que nos están acompañando en el día de hoy. Hay muchas personas o algunas de las personas que están allí son conocidas, han venido trabajando en ese tema de protección de datos desde hace años. Otros son más nuevos, pero lo bueno y lo interesante de todo este ejercicio es que hoy, pues, queremos empezar este ciclo con la idea de ser tener un espacio muy cercano que nos permita recordar cosas fundamentales y que nos permitan terminar de consolidar y de cimentar esas bases que le den a cada uno de ustedes en sus funciones, como la tranquilidad siempre de estar dando como el mejor criterio y la mejor opinión para su organización. De eso se trata, de que todos aprendamos para ir formando nuestro propio criterio, para ir alimentando y desplegando como nuestras mejores habilidades en el rol que cada uno de nosotros esté desempeñando. Y pues es un honor de verdad compartir panel con Heidi, a quien conozco desde los inicios de este camino de hablar en Colombia de privacidad, y con Juan David, por supuesto, que hemos venido pues trabajando muy intensamente en lograr que la asociación cada vez esté creciendo más y que ustedes se sientan muy parte de ella. Como decía Juan David, hoy somos nosotros y esperamos que en los próximos capítulos de este ciclo de formación, pues estén muchos de ustedes. Si quieres, Juan David, a mí me correspondió hoy como recordar un poco acerca del objeto y las finalidades de la Ley 1581 y quiero empezar diciendo que me gustaría que todos nos ubicáramos como en ese desarrollo normativo. Ya Juan David nos ubicó muy bien como en el año 91 con nuestra constitución política. Hizo mención de la ley del año 2008, que también ya tuvimos oportunidad de verla en otras las charlas que tuvimos en ADAPRI, pero que por supuesto es esa ley estatutaria, sectorial, especial, que fue como ese pilar importantísimo de la privacidad en Colombia, que viene acompañado, como dijo Juan David, explicó la jurisprudencia en la que van a encontrar muchísimas, casi que conceptos importantísimos y como posiciones de la Corte que nos dieron un piso jurídico muy sólido a nivel de la región y que vale la pena que ustedes lo revisen. Y luego llega en el 2009 algo que muchas veces se nos olvida, pero que hace un engranaje perfecto con nuestra normativa de protección de datos personales, y son la tipificación de los delitos que tienen que ver con la infracción al manejo o la infracción en el manejo de los datos personales. Y acá esta ley 1273 tipificaba entre algunos de esos delitos esa conducta de compartir de manera ilimitada, circular, transferir, vender, que era tan importante en esa época cuando estamos hablando del año 2000 a 2012, porque en esa época se había hecho muy común en Bogotá y en Colombia que se vendieran bases de datos. Entonces la gente usualmente decía, no, pues eso en Unilag usted consigue una base de datos buenísima para el negocio que quiera. Y a partir de eso y de unos eventos que ocurrieron que trataron de generar pánico económico en el manejo de los datos, pues sale esta reglamentación de tipo penal que nos recuerda que no podemos estar circulando, vendiendo, compartiendo, transfiriendo, por supuesto interceptando y haciendo otras actividades de tratamiento sin la autorización del titular. Y para nosotros y para ustedes como funcionarios en sus organizaciones o como abogados que asesoran a clientes en estos temas, siempre es importante decirles que como parte de ese proceso de sensibilización de los empleados, uno haga referencia a esto, porque uno no quisiera nunca que un empleado de la organización de uno o un cliente de uno se viera expuesto a haber cometido o estar cometiendo una infracción de tipo penal.
Entonces, por eso se la recuerdo, me parece muy importante que ustedes la tengan presente. Viene nuestra ley del año 2011, esa ley general que nos amplía ese marco que traíamos de por qué es importante conocer qué pasa con mis datos personales, cuál es esa autorización. Y entonces esta ley nos saca de ese concepto de autorización que casi ya era como en automático, que lo traía, digamos, si era usted va a una entidad financiera y siempre le van a pedir una autorización para poderlo consultar o reportar en las centrales de riesgo. Usualmente el titular de los datos no era ni siquiera muy consciente de los alcances que tenía esa autorización que estaba entregando. Era como parte de un ritual, de un procedimiento, pero no se entendía como una expresión de ese principio de libertad tan importante de las leyes en protección de datos personales. Es como individuo tengo la libertad de poder disponer de mi información. Y aparece entonces esta ley con esa gran, digamos, claridad que busca darnos en el tema de cuál es el tipo de datos, amplía algunos de los datos que nos traía la ley 1266, sobre todo en los conceptos, y ahí es muy importante siempre tener presente que datos difíciles hay veces de entender es el dato semiprivado. Hoy no me voy a referir a ese porque seguramente lo tenemos en nuestras siguientes etapas del ciclo de formación, pero es como lo nuevo que nos trae, digamos, esta ley. Viene lo que ya conocemos, ese soft law que ha venido siendo, digamos, producido por la superintendencia durante estos años, buscando darnos lineamientos y que hago un énfasis importantísimo. Las guías no están para dejarlas allí puestas y nunca verlas. Las guías están para que permanentemente las estemos revisando. Muchas veces vamos a encontrar respuestas a preguntas que tenemos en las guías. Entonces, es un material que tiene que ser de consulta permanente, que cuando asesoremos a un cliente también le tenemos que contar que existen estas guías y nosotros, por supuesto, estarle haciendo un seguimiento importante. Abajo, digamos, en la parte inferior, tenía lo que todos conocemos, nuestro régimen que tenemos hoy de Registro Nacional de Bases de Datos, y ya la compilación, pues que tuvimos igual de normas en ese sentido. Entonces allí, pues, Juan David, si quieres podemos seguir y pasar a la siguiente diapositiva. Gracias. Unas diferencias básicas, solamente para que ustedes y los que hoy nos están acompañando las tengamos siempre muy presentes. Así como decía Juan David, una ley muy específica, la del año 2008, muy referida a los datos de carácter financiero y crediticio, una nueva ley que aplica a todas las bases de datos que almacenan y utilizan datos personales, con unas excepciones que todos conocemos que están en la ley, pero que siempre es importante tenerlas presentes, entre las cuales, por supuesto, pues quedó excepcionada la información de cálculo de riesgo financiero y crediticio. Una ley del año 2008 que nos dice que protege directamente a personas naturales y jurídicas. O sea, ¿a dónde va ella? A los dos tipos de personas. Una ley, en cambio, del año 2012, nuestra ley 1581, orientadísima a proteger el dato de la persona natural. Por eso hoy, cuando las empresas tuvieron que dar ese salto de entender que era diferente manejar el derecho fundamental cuando estoy hablando de una persona natural, pues vino todos esos retos tan grandes que hoy tienen de entender por qué ese derecho fundamental es tan importante y por qué protegerlo y entenderlo organizacionalmente es fundamental para garantizar que se va a cumplir con él. Unas semejanzas, no me voy a referir, pero básicamente ambas leyes, por supuesto, reconocen los mismos derechos, el mismo derecho constitucional está recogido en ambas leyes y funciona para información recogida en bancos de datos públicos y privados. Y las dos establecen principios que orientan su aplicación, principios que son muy coincidentes, que la Corte Constitucional en su sentencia de revisión que hizo la ley 1581 adicionó unos a los que ya traíamos con la ley 266, entre ellos, digamos, el principio de necesidad y razonabilidad, que fue mucho más evidente en la ley 1581, así como el principio de temporalidad, que nos dio una idea mucho más precisa de lo que quería o lo que buscaba cuando decía que no podemos tener los datos de manera indefinida o una vez ha superado la finalidad por la cual fueron recogidos. Y ambas leyes con sus procedimientos de atención de PQRs, mecanismo indispensable que muchas veces lo subestimamos. Hay veces que pensábamos que ese era pues un proceso más. Bueno, y es el proceso que yo considero que es de los procesos críticos, transversales de las organizaciones que tienen que ser siempre revisados. Gracias, Juan. Pasemos.
Entonces, en el objeto, digamos, adicionalmente, pues al objeto que por supuesto vemos que nos trae la ley, que es el que, además nos explicó Juan previamente, que tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar, rectificar y suprimir la información que de ellas haya recogido en archivos bien sean físicos o automatizados, manejados por entidades públicas o privadas. Pues hay aquí, digamos, unos puntos que yo quisiera pues comentarles, compartirles a ustedes brevemente. El primero, había un objeto fundamental y es que el país en ese año se había fijado en su Plan Nacional de Competitividad tener, poderle demostrar al mundo y a los países que querían hacer convenios bilaterales con Colombia que cumplíamos con esos criterios de la OCDE de tener herramientas adecuadas para tratar datos personales de nacionales de otros países en condiciones de seguridad, confidencialidad y sujeto a la finalidad. Es decir, en ese momento queríamos recoger y tener la posibilidad de que se establecieran industrias en Colombia que manejaran datos personales de nacionales de otros países, y ese objeto nos llevaba también a pensar en nuestros propios nacionales. Había que entonces tener una superficie mucho más clara en cuanto a herramientas y en cuanto a estructura de protección de datos personales, y por eso es que avanzamos en procura de lograr esta ley. Abarcaba la protección de todos los datos personales, ya no hacía ninguna excepción, sino que realmente buscaba ser muy comprensiva y adicionalmente todas las expresiones del tratamiento, cosa que es fundamental porque para un funcionario normal o una persona que no está familiarizada con datos, la expresión de tratamiento siempre fue difícil, un poco difícil de entender, pero cuando ya no se le explica, entendemos que es todo lo que yo haga con el dato personal: recolectarlo, almacenarlo, usarlo, circularlo, actualizarlo, corregirlo o eliminarlo. Eran actividades que debían ser vistas ya de una manera diferente a como se habían hecho previamente, y implicaban poner, por supuesto, el foco en cómo eso iba a garantizarle al titular que lo íbamos a hacer de una manera segura y adecuada conforme a los mejores estándares. Luego nos dice, queremos una regulación que aplique igual a entidades públicas y privadas. Algo que era muy importante también, no podíamos generar un arbitraje o una brecha entre el sector público y el sector privado. Ambos son hoy, y ustedes serán conscientes que con temas como el Big Data, por ejemplo, o el manejo de las herramientas de inteligencia artificial, pues clarísimamente vamos a tener que manejar grandes volúmenes de información. Y desde ese momento éramos conscientes que uno de los principales recolectores y, digamos, y actores que utilizan datos personales, pues son las entidades públicas. Entonces, lo que quería la norma era igualar y generar, digamos, como lo mismo que decía en el numeral anterior, un piso donde no se generaran arbitrajes entre ambos sectores. Y por último, desarrollar un ámbito de aplicación que aplique a entidades establecidas o no en Colombia, siempre y cuando la recolección ocurra en territorio colombiano. A eso se va a referir Heidi, yo no voy a profundizar, pero simplemente para los que hoy están acompañándonos, pues ha sido parte de lo que hemos venido viendo con las decisiones que ha sacado la superintendencia sobre el tema, las aplicaciones de TikTok, sobre las redes sociales de Facebook y sobre Google. Gracias, Juan. Pasemos. Finalidades. Entonces, importantísimo, la primera, pues garantizar la efectividad del derecho fundamental. Teníamos un derecho, sí, venía consagrado desde el año 91, pero teníamos que garantizar que ese derecho en efecto se conocía, se divulgaba, se le hacía se transmitía la suficiente información y se generaban las herramientas que permitieran que el derecho realmente fuera efectivo. Investir con autonomía una autoridad de protección de datos personales. Entonces, tener una autoridad, que como hoy la tenemos en la Delegatura de Protección de Datos Personales de la Superintendencia de Comercio, era indispensable. Eso garantizaba que íbamos a tener un liderazgo suficientemente fuerte y sobre todo una independencia que iba a evitar que eso se volviera como política de turno, sino que mantuviera como una coherencia, una secuencia a lo largo desde el momento en que estuviéramos entrando ya en este nuevo marco normativo. Garantizar el adecuado entendimiento de los principios que venían siendo aplicados en países referentes. Estos principios que nosotros tenemos hoy en nuestra ley vienen siendo aplicados en los países que para nosotros fueron referentes al momento de expedir la norma, y por supuesto en particular los de la Unión Europea. Por supuesto que lo que quería era que esos principios se conocieran, se entendieran y se volvieran pilares fundamentales de nuestro marco de actuación en protección de datos. Generar herramientas efectivas que le permitieran a las personas que pudieran conocer
¿qué se va a hacer con sus datos personales? ¿Quiénes harán y están haciendo uso de los mismos? Eso es algo que es como fundamental y que hoy sigue siendo muy discutible. ¿Cómo hago yo para anticipar con quién voy a compartir los datos? ¿Cómo hago yo hoy para informarle a un titular de manera razonable y transparente que puede haber circulación de datos con terceros, con aliados, con empresas vinculadas a mi organización empresarial? Pero todo eso que yo antes entendía como algo implícito, pues la norma me dice en sus finalidades, queremos que sobre eso haya se amplifique, digamos, ese conocimiento y la gente entienda qué está pasando con su información. Que hubiese una selección de finalidades que son adecuadas a sus fines. Y no es solamente desde la perspectiva del titular, es desde la perspectiva del responsable. Sentarse y entenderme hoy como entidad que tiene que hacer tratamiento de datos, qué fines quiero perseguir. Que sean, ¿qué? Por supuesto, coherentes con mi objeto social o con el objeto de mi actividad que esté desarrollando. Si es una actividad sin ánimo de lucro, pero que me permita a mí sentarme e identificar esos fines. Y lo mismo para los titulares, que puedan entender que como ellos se acercan a una entidad, pues el fin que ellos creen que va a ser cubierto o cumplido, pues evidentemente esté dentro de ese programa de acción que tiene la entidad. Y generar contrapesos de importancia, en particular un proceso adecuado de atención de PQRs, empieza a ser, digamos, una de esas garantías donde el titular encuentra una vía para poder hacer que su derecho realmente sea respetado. Explicar la importancia del tratamiento de datos sensibles, porque si bien nosotros traíamos en Colombia normas que de antaño habían protegido cierta información, como por ejemplo la historia clínica con su deber de reserva y de secreto, pues nos obligaba a entender un espectro más amplio de datos sensibles, que lo veremos en otro de los capítulos de este ciclo de formación. Conocer, ay, brutos, y ya Juan David me dice que llevo 13 minutos, entonces simplemente va a terminar diciendo que conocer quiénes están haciendo tratamiento de datos personales, hacerle seguimiento, darle mayor coercibilidad a los clientes, o sea, tener la posibilidad de que ellos pudieran avanzar claramente, digamos, como en su tema. Y pues esas son como las finalidades. Entonces, termino aquí, ya que Juan David me pasó rápidamente ese último slide y le doy la palabra a Heidi. Muchas gracias, Estela. En todo caso, si se te queda algo por fuera del tintero, ahora aprovechamos la ronda de preguntas y respuestas para que tú complementes. Heidi, te voy a abrir el micrófono en este momento, ya lo debes tener abierto. Y quisiera preguntarte, Heidi, si quieres tratar de presentar tú misma las diapositivas o si te las presento yo mismo. Juan David, voy a hacer, aquí lo estoy compartiendo, me cuentas si... Perfecto, no, se ve perfecto. Sigue tú adelante porque ahí se ve bien, solo falta que le despiches en modo presentación. ¿Me cuentan si ahí ya? No, se quedó pensando. No. Entonces, si quieres, bueno, un segundo, aquí vuelvo e intento. Si no, pues Sí, compartimos. ahora sí, ahora sí, ahora sí. Listo, bien. Listo. Entonces, el escenario es tuyo, Heidi, muchas gracias. Gracias, Juan David. Bueno, de nuevo, gracias a Dapri, a Estela, a ti, Juan David, a Natalia por la invitación. Bueno, me asignaron el artículo 2, que es el ámbito de aplicación, y en este ejercicio que ya Juan David pues explicó muy bien todos los fundamentos constitucionales y Estela desde el punto de vista pues del objeto de la ley, vamos que desde el ámbito de la aplicación lo voy a dividir en 3 puntos, el primero, o tres partes este artículo, y la primera de ellas es precisamente esa primera parte del artículo que nos dice que los principios y las disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables a los datos personales registrados en cualquier base de datos que los haga susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada. Fíjense ustedes que yo ahí resalté algunos conceptos claves. Primero, datos personales. Aquí la ley nos habla de cualquier dato personal. No implica que porque en ningún momento hace alguna excepción si estamos hablando de datos públicos, semiprivados, privados, sensibles, no. Aplica a todo tipo de dato personal. Esta precisión es importante porque en algunas ocasiones uno escucha, no, es que estamos hablando de datos personales públicos, aquí no pasa nada, o aquí yo no requiero autorización, o pueden circular de manera libre, pese a que hayan unas ciertas características respecto al tipo de dato, no implica que por esa característica la ley no aplique. Entonces, esa es la primera precisión. Segundo, registrados en cualquier base de datos.
Esto también es muy importante. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado en especial en entidades públicas, donde uno revisa la política, revisa los programas que han implementado estas entidades públicas y uno se encuentra con la sorpresa que la política de tratamiento de datos aplica solo para las bases de datos automatizadas o a sus sistemas de información y excluyen otro tipo de archivos, tanto físicos como digitales o automatizados. Entonces, es un poco la interpretación errónea que hay de la ley. De hecho, en la sentencia de constitucionalidad que ha mencionado Estela y ha mencionado Juan, la Corte Constitucional es muy clara en precisar que cuando estamos hablando de base de datos se debe entender en un sentido amplio, pero también se debe entender a los archivos, ¿no? O a estos archivos que pueden ser obviamente físicos y digitales. En ese sentido, esta ley aplica a cualquier formato, a cualquier, digamos, instrumento, pues que obviamente haya datos personales, que estén estos datos personales allí consignados, ¿bien? Y, por supuesto, pues que los haga susceptibles del tratamiento. La ley deja claro los tipos de tratamiento. Un tratamiento puede ser la recolección, la circulación, el almacenamiento, la disposición final. Sin embargo, no son los únicos. Hay muchos tipos de tratamiento. Bien, y por naturaleza y por entidades de naturaleza pública o privada. En este punto de vista también es importante precisar y pues que por supuesto aplica para ambas entidades y también es importante precisar que aplica para personas naturales. Bien, o sea, si yo soy una persona natural, comerciante, que estoy utilizando una base de datos, pues obviamente, o estoy realizándole cualquier tipo de operación, actividad, tratamiento, pues por supuesto es susceptible de tratamiento o de cumplimiento de la ley. Y esto también es importante precisar porque en algunas ocasiones uno se da cuenta o la superintendencia le toca emitir conceptos precisando, aclarando, diciendo, mire, la ley 1581 aplica a entidades financieras, aplica a cualquier entidad independiente de su naturaleza jurídica. A veces corre, digamos, algunos argumentos de que no, es que a mí no me aplica esta ley porque a mí la Superintendencia de Industria y Comercio no me vigila, no me inspecciona. No, digamos que son, digamos, algunos conceptos o interpretaciones erradas que se tiene sobre la ley. Entonces, en ese sentido, es importante precisar eso. Segundo, en una segunda parte de esta ley, pues, ¿qué nos dice? Dice que la presente ley aplicará al tratamiento de datos personales efectuado en territorio colombiano. Fíjense que aquí hay un ámbito pues territorial acá, que es por un lado en territorio colombiano o cuando el responsable del tratamiento, encargado del tratamiento, no establecido en el territorio nacional, le sea aplicable la legislación colombiana en virtud de normas y tratados internacionales. Yo no sé, Estela, Juan David o alguno de los que nos acompañan acá, yo este segundo caso, pues en mi experiencia nunca me ha tocado, yo no conozco hasta ahora ninguna empresa que en virtud de este criterio esté cumpliendo con la ley, lo desconozco. En cuanto al primer punto, sí, digamos que el territorio, cuando esté en territorio colombiano, yo creo que en mi criterio, este artículo segundo ámbito de aplicación es uno de los más, digamos, en este momento, de una u otra manera, complejos de interpretación, complejo de interpretarse en el sentido desde la Autoridad Nacional de Protección de Datos como la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Por qué? Pues porque precisamente basado en este segundo párrafo, en este segundo inciso, pues ¿qué está sucediendo? Está sucediendo que pues la superintendencia está adelantando investigaciones contra TikTok o contra Google, por poner algunos casos, precisamente en algunas ocasiones, o su argumento precisamente es por las cookies que se encuentran instaladas en los dispositivos móviles o en el ordenador y que precisamente por esa razón le es aplicable la ley. Bien, esto genera mucha controversia y gente, ahí digamos que conozco colegas que están a favor de esta, digamos, interpretación que tiene la superintendencia. Hay otros que, por supuesto, están completamente, digamos que se alejan de esa interpretación de la ley. Sin embargo, fíjense que, como muy bien lo dice la Corte Constitucional, esto también es un factor subjetivo de interpretación o de la ley, bien, y es también pensando un poco en el titular o el sujeto a quien aplica ese dato y precisamente pues por la tendencia internacional
en las nuevas legislaciones en protección de datos personales, que es el principio de extraterritorialidad, es decir, aquí nos interesa es el sujeto, ¿bien? Independientemente de donde se encuentra. Entonces, casos como Brasil, Europa, por supuesto, el caso, pues, por ejemplo, la reciente ley en California, etc. Entonces, esto, digamos que en vía interpretativa, así lo veo yo, vía interpretativa, nuestra autoridad, de una otra manera, establece una extraterritorialidad o establece el por qué sí debe cumplir en algunos casos esta ley. Y una tercera parte que establece este artículo, el artículo segundo, es precisamente las excepciones, o sea, cuando esta ley no aplica. Bien, en una primera medida, pues habla de las bases de datos o archivos mantenidos en un ámbito exclusivamente personal o doméstico. Esto se entiende precisamente en virtud de la protección al derecho a la intimidad, que está íntimamente relacionado y que muy bien Juan David lo mencionó, que en las primeras líneas interpretativas de la jurisprudencia de la Corte Constitucional pues estaba relacionado hasta que pues en el 95-96 pues se generaron como derechos autónomos, pero digamos que precisamente por eso, por reservar la intimidad de esa persona. Sin embargo, es muy claro y ahí lo precisa la ley, dice que cuando estas bases de datos o archivos vayan a ser suministrados a terceros, se deberá de manera previa informar al titular y solicitar su autorización. Bien, y que en este caso los responsables y encargados de las bases de datos y archivos quedarán sujetos a las disposiciones contenidas en la presente ley. Es por eso aclaro, que el sistema de referidos quedó en ilegalidad, pues no puedo entregarle el dato de mi amigo para que participe en la rifa a un tercero, puesto pues que requiere obviamente la autorización previa o el responsable deberá obtener o validar la autorización previa de ese titular. Bien, entonces eso es muy importante también precisarlo. En el literal B, C y D nos habla, o en el B y C, sí, nos habla de archivos que tengan, bases de datos, archivos que tengan por finalidad la seguridad y la defensa nacional, así como la prevención, detección, monitoreo y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y las bases de datos que tengan como fin y contengan información de inteligencia y contrainteligencia. Pues esto es apenas obvio, obviamente, y esto no solo lo trae la legislación colombiana en materia de protección de datos, sino la mayoría de legislaciones a nivel mundial que regulan la protección de datos, esas excepciones, y precisamente esto se basa pues por un lado, estas excepciones se basan primero porque pues esta ley se convierte en insuficiente para que en estos aspectos tan específicos lleguen a regularse, y también pues precisamente por otros tipos de derechos que priman o que tienen como fundamento proteger un interés general. Bien, por otro lado están los archivos, las bases de datos y archivos de información periodística y otros contenidos editoriales, también por un tema de libertad de expresión, pues imagínense tener que aplicar esta ley a fuentes periodísticas, ¿no? Entonces, pues también tiene una serie de excepciones, y a la base de datos y archivos regulados por la ley 1266/2008, Estela explicó pues muy bien, y además porque aquí, por otro lado, pues también podemos entrar en conflicto, porque al final la ley 266, pues además de regular el dato financiero y crediticio, pues también regula o entra a equilibrar todo el tema de riesgo crediticio, y tal vez con la normativa existente en 1581, pues se vuelve, pues obviamente es posterior a esta, pero pues ahí tenemos la ley 266 que es especial para estos temas. Y por último tenemos pues las bases de datos y archivos regulados por la ley 79/93, que es todo lo relacionado con el censo. Bien, y hay un último parágrafo en este artículo que nos habla, que es muy importante, que nos dice que los principios sobre protección de datos serán aplicables a todas las bases de datos, incluidas las exceptuadas en el presente artículo. Fíjense que esto es muy importante, bien, independiente de que no se le aplique esta ley a estas bases de datos, no implica que no cumpla con los principios. Bien, aquí es muy importante, es decir, están exceptuadas, pero no es excluyente. Bien, no es excluyente. Ahora, también es muy importante precisar que el hecho de que las anteriores, no sé, por ejemplo, las bases de datos y archivos de información periodística, pongamos un ejemplo, Casa Editorial El Tiempo, Revista Semana, no implica que estas instituciones no deban de cumplir con la ley, deben cumplir con la ley. Bien,
es diferente en cuanto a los archivos que tienen este tipo de finalidad. Igual sucede con los bancos, o con los bancos, o con el mismo DANE, pues, por colocar un ejemplo. Es decir, la organización en sí debe cumplir con la ley 1581, ya es la característica de la base de datos que se efectúa de acuerdo a la ley. Bien, entonces, esto es muy importante precisar, que estos principios sí son, digamos que sí se deben aplicar o sí se deben cumplir respecto a esas bases de datos. Dice que en el evento en que la normatividad especial que regule las bases de datos exceptuadas prevea principios que tengan en consideración la naturaleza especial de datos, los mismos aplicarán de manera concurrente a los previstos en la presente ley. Es decir, es muy importante lo que les decía ahorita, nunca, digamos, la ley va a ser excluyente, va a haber excepciones, pero nunca va a ser excluyente. Siempre se tendrá que aplicar los principios consagrados en la ley 1581 y, como muy bien lo decían mis antecesores, tener en cuenta que además de los principios de la ley 1581 hay otros principios que desde las sentencias del 92 hasta el día de hoy, principios que no están consagrados en la 1581, pero que sí la Corte Constitucional pues los ha desarrollado vía jurisprudencia. ¿Listo? Entonces, yo creo que ya cumplí con mi tiempo y bueno, ahí ya quedaría pendiente con las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Heidi. Realmente fue contrarreloj. Lo hiciste en 12 minutos exactamente. Muchísimas gracias. Entonces, yo, como voy a ser de moderador, les voy a proponer a Heidi y a Estela lo siguiente. Voy a leer todas las preguntas en voz alta. Hay algunas que no las enviaron al público en general, sino solo a mí. Entonces, pues ustedes no las pueden leer en este momento en el chat. Entonces, la idea es la siguiente. Son las 5:57 y vamos a dar 10 minutos para que no para que cada uno, sino para que respondamos. Entonces, más o menos 3 minutos cada uno. Ustedes pueden escoger las preguntas que quieran, no están obligadas a responder pues, las preguntas, pero algunas y ninguna veo que esté, digamos, dirigida expresamente a nadie, pero sí veo que hay preguntas que están relacionadas con los temas que ustedes hablaron. Yo les voy a proponer que leo las preguntas, luego le doy el espacio a Estela para que responda primero, luego Heidi y yo cierro. Entonces voy leyendo. Perdón que me toque ir bien arriba. Ok, por aquí Marcela preguntaba, ¿bajo qué figura las cámaras de comercio entregan bases de datos por un valor? Ok, segunda, ¿qué opinan los ponentes respecto a las deficiencias institucionales en la implementación y exigibilidad del marco jurídico de protección de datos en el sector público? Luego, también de Héctor Olaya, ¿cuál es su opinión respecto del alcance real o práctico de la extraterritorialidad contemplada en la norma? Puede llegar a tener en materia de sancionatoria respecto a organizaciones como Google o Facebook, respecto a las cuales se ha dirigido la SIC. Por aquí Natalia Oreda dice que el tema de territorialidad para todo un evento, uno o dos, muchos, ciertamente muy interesante. Vamos con una pregunta de Diana Alexandra Incapié. Hasta ahora no se han conocido las acciones de Facebook en relación con la orden de emitir, con la orden emitida por la SIC, perdón, que consideran podemos esperar con respecto a dicha decisión. Héctor vuelve y pregunta, ¿consideran que dada la estructura institucional de la SIC sería pertinente seguir el ejemplo europeo y promover un estudio institucional integral de la problemática de protección de datos personales en entornos digitales, integrando competencia, consumidor, datos personales? Pues hay muchos estudios que están publicando las autoridades del mundo sobre eso. Por acá hay una persona que me pregunta por el interno. Buenas tardes, los datos de naturaleza pública incluyen datos personales, se pueden compartir con entidades públicas sin la autorización del titular, teniendo en cuenta el segundo parágrafo del artículo 5 del decreto 1377. Andrés Rodríguez pregunta, ¿qué opina el panel sobre la efectividad, obligatoriedad de órdenes emitidas por la SIC frente a los casos sonados como TikTok, donde les ha ordenado registrar sus bases de datos, por ejemplo? Por acá hay opiniones personales, pero les voy a pasar porque estamos en modo preguntas. Y Juan Muñoz, y con esta cerramos la ronda de preguntas, dice cómo se relaciona la ley 266 y 1581 con respecto a la revocatoria de autorización del tratamiento. Creo que hay preguntas para todos, hay preguntas sobre territorialidad, hay preguntas sobre ámbito de aplicación, sobre objetivos. Entonces, Estela, dame un segundo, te voy a abrir el micrófono, ya lo debes tener abierto, Estela, para que comiences tu intervención. Ok, Juan, si te entendí bien,
de estas puedo dar, digamos, sobre cada una brevemente Lo mi que opinión quiera. y listo, Sí, listo. Y luego ya, ok. Yo exacto. tomé nota de algunas, me voy a referir brevemente y si luego hay espacio pues para más amplio lo haré. Con la pregunta que hacía la primera persona sobre por qué la Cámara de Comercio vendía información de personas naturales también y de personas jurídicas y sigue siendo igual como válido, pues el argumento que ha tenido la Cámara de Comercio es que como el dato de la provisión oficio, entre estos el dato del comerciante es un dato que es de naturaleza pública, cuando ella lo vende, entonces ella entiende que está haciendo uso de una información pública que no requiere autorización para ser vendida. Y por eso, digamos, bajo ese argumento ha mantenido, digamos, como la venta de esas bases de datos, que resulta también ser pública, hay que velar por la legitimidad del que recibe el dato. ¿Quién está comprando esa información? ¿Cómo finalmente se está generando como esa circulación de información adicional? Pues es un punto que por supuesto nos deja algunos interrogantes. En el segundo, en el tema de entidades públicas y como esa diferencia que hay hoy de responsabilidad, yo diría que con entidades privadas, ¿cómo lo vemos? Pues creo que el tema de las apps por la pandemia ha llevado a que se empieza a generar un mayor nivel de supervisión sobre las entidades públicas, un mayor nivel de compromiso y también puso como a la Procuraduría, que es como el ente que revisa, digamos, como las conductas, a estar mucho más atento. Pero sin embargo tenemos un trabajo importantísimo por hacer en ese campo. En el tema de la extraterritorialidad solamente voy a decir algo. Siento que lo que está haciendo la superintendencia es algo que incluso las empresas colombianas venían demandando, porque hay arbitrajes en el manejo de la información de pagos o que va a hacer cualquier tipo de, digamos, de operación de comercio electrónico y por qué no se le exige nada a la entidad que viene que está establecida afuera. Eso genera un arbitraje, por supuesto. Creo que la SIC está en la vía de estar revisando ese camino y obviamente por la vía de el tratamiento de la recolección es lo que según lo que nos explicó Heidi con la complejidad de ese segundo párrafo, pues le daría la opción a la superintendencia de poder entrar allí. En el tema simplemente de Facebook, creo que de nada nos sirve pedir que cumplan si no somos, si las entidades de afuera se abstienen de cumplir o lo hacen extemporáneamente. Creo que hay otro reto importante como región, como Latinoamérica deberíamos unirnos en procura de lograr que no sea solamente como el llamado de un país, sino que sea como algo transversal, que sea constructivo, pero que nos permita tener respuestas prontas. Y cierro con el tema 1266 y 1581, es la revocatoria. Cuando yo acabo la finalidad de cálculo de riesgo financiero, por ejemplo, el préstamo, en ese momento se agotó la finalidad para ser indispensables, en mi opinión, deben seguir la suerte de lo principal. Agotar la finalidad principal, salvo que el responsable haya pedido una autorización para extenderla o hacerla después de ello, pues se debería agotar también lo indispensable. Bueno, Estela, muchísimas gracias por tus respuestas. Katie, ya te abrí el micrófono para que intervengas tú. Bueno, yo creo que Estela ya abarcó todas las respuestas, coincido con ella en casi todas las respuestas. Yo creo que más allá, bueno, tocando el tema de entidades públicas, sí, yo creo que las entidades públicas, bueno, una opinión que por ahí, o consulta que hace Héctor Olaya, pues les toca, digamos que viene un tema de cumplimiento un poco lento en el tema de protección de datos personales. La misma superintendencia hace un par de tiempo atrás pues sacó como un informe de cumplimiento de esta ley en las entidades públicas. Uno puede hacer un ejercicio de Google Hacking muy desprevenido y se puede dar cuenta de tanta información personal que están en los ciudadanos indexadas en estos motores de búsqueda. Entonces yo sí creo que desde esa perspectiva a las entidades públicas les falta, pero un montón. Tuve la oportunidad de trabajar en entidades públicas por casi 6 años, 7 años, y la cultura en la protección de los datos es muy baja, es literalmente muy baja. Yo creo que el tema de territorialidad, sí, como dice Natalia, da para todo un evento. Yo sí yo considero y estoy completamente de acuerdo con Estela, yo sí creo que como América Latina sí deberíamos de, a través de un organismo, un instrumento que nos aplique, digamos, como región,
para poder articularnos para estos temas de extraterritorialidad, porque de una u otra manera sí estamos desprotegidos. Sin embargo, sí digamos que tengo mi postura muy intermedia sobre cómo, digamos, sobre porque me parece más, no es que no lo esté haciendo bien así, creo que ha sido una superintendencia muy activa, creo más bien es como que es más bien vía de interpretación, más que propiamente lo que está establecido en la ley, ahí sí guardo mis reservas. En cuanto al tema sancionatorio, pues lo que yo he visto hasta ahora es un tema de órdenes administrativas, hasta ahora no se ha visto ninguna sanción a estas organizaciones. Yo creería, y ahí es donde me genera la duda, no creo o no sé, la verdad, son más bien, creo que sería una charla que ADAPI debería tener para otro evento, para discutirlo, porque la verdad no sabría allí. Y finalmente, no sé, y otras preguntas que hay. Bueno, en el tema de las cámaras de comercio, coincido con Estela, yo sí creo que, pues más allá, hay cámaras de comercio que por más de que estén hablando de dato público, yo sí he visto casos donde se filtra datos personales como un correo electrónico personal que está registrado. Entonces, fíjense que por ahí sí o sí algunas cámaras de comercio han hecho juiciosas las tareas y he visto que incorporan la autorización y le dicen a la persona, usted autoriza pues esa circulación de ese dato, pero la discusión puede ir un poco más allá, porque hasta qué punto, si los datos personales son derechos humanos, bien, y estamos hablando acá pues de estos aspectos, hasta qué punto pues puedes comercializar mis datos. Eso, digamos, es un tema, sin embargo, hay que tenerlo claro, que tampoco podemos ser restrictivos, porque esto se hace también teniendo en cuenta el derecho a la información, que también es un derecho fundamental, y pues que también yo tengo que circular información pues para que el comercio también pueda funcionar. Bien, entonces digamos que esas son como mis opiniones. Listo, Heidi, muchas gracias. Yo quiero complementar las respuestas de ustedes. Primero, hace un mes la Superintendencia de Industria y Comercio precisamente informó que habría una investigación a las cámaras de comercio de Montería y Villavicencio porque estaban recolectando datos personales presuntamente sin la autorización de los titulares. De manera tal que pues, las cámaras de comercio tienen una función muy importante de administrar el registro mercantil, pero pues eso no les da una carta blanca para que traten los datos de cualquier manera. De hecho, precisamente lo que hablamos acerca del régimen híbrido que tiene el modelo de protección de datos personales que ofrece la Constitución del 91 y su desarrollo en la Ley 1581 es precisamente que todos los datos personales deben gozar de un tratamiento en el cual hay una garantía mínima respecto de esos principios precisamente que establece la ley 1581 y que todas las organizaciones y personas que tratan las datos personales deben cumplir. Entonces, pues estoy con Estela y con Heidi en ese punto de que las cámaras de comercio tienen que tener cuidado sin perjuicio de cumplir sus funciones. Por otra parte, estoy también de acuerdo que desafortunadamente no ha habido un desarrollo a la misma velocidad entre la protección de datos personales por parte de empresas y organizaciones privadas respecto de las públicas. Yo creo que eso tiene que ver con la estructura institucional que dispuso la ley 1581, donde pues, la superintendencia es competente para investigar y sancionar a las empresas privadas, pero no lo es respecto de las entidades públicas. Quizás precisamente eso es algo que en el diseño de la ley 1581 o en general el diseño institucional de Colombia, quizás si tuviéramos una autoridad que fuera independiente y autónoma y especializada totalmente, porque la superintendencia tiene algún grado de autonomía, tiene algún grado de independencia, pero no total, porque finalmente los superintendentes son delegados del presidente. Entonces, yo creo que si tuviéramos otro tipo de organización institucional, de pronto veríamos que la caja de velocidades estaría, digamos, sintonizada tanto para lo privado como para lo público. En este momento no es así. Pero pues bueno, esperamos que pues eso se ponga a tono porque precisamente la pandemia nos ha mostrado precisamente esa situación, tanto a nivel subnacional como a nivel nacional. Hemos visto cómo pues ha habido, digamos, unos vacíos, ha habido, digamos, insuficiente cumplimiento que la misma superintendencia digamos, investigado para que la Procuraduría General de la Nación luego
aborde el caso. Entonces, pues eso en cuanto a la implementación de la normativa respecto a entidades públicas. Y finalmente hay una pregunta sobre qué pasaba cuando una entidad pública le solicitaba información de datos personales a una organización privada. Ahí, digamos, es muy importante tener en cuenta que la ley 1581, en el artículo 10, numeral A, dice que la autorización del titular no será necesaria cuando se trate de información requerida por una entidad pública o administrativa en el ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial. Entonces hay algunas situaciones en donde pues, eso puede pasar y lo importante es asegurarse de que la entidad pública que esté solicitando los datos efectivamente tiene la competencia para solicitar esos datos y que la finalidad pues, que está reclamando para el trato, para recibir la información, pues quepa dentro de ese artículo 10 de la ley 1581, porque como decíamos, por la protección constitucional, incluso el gobierno nacional o incluso cualquier otra organización del Estado, ya sea legislativo o judicial, pues tiene que cumplir con los principios. Uno de los principios es el de finalidad, entonces no porque yo sea juez yo puedo pedir cualquier cosa a cualquier persona, sino que tiene que estar precisamente asociada a la facultad específica para la que yo estoy solicitando esa información. Entonces, creo que con eso debemos haber cubierto casi todo. Pues si no, pues les pedimos excusas, pero también les contamos que este es el primero de las sesiones del ciclo de conferencias de ADAPRI sobre la ley 1581 y que habrá muchas otras oportunidades. La ley 1581 tiene 30 artículos, hoy apenas cubrimos los primeros dos, más el artículo 15 de la Constitución, así que nos faltan muchas sesiones y pues están todos muy invitados. Yo por aquí le estoy abriendo el micrófono a Estela y a Heidi y a Natalia, si están por ahí para que se despidan de las personas. Seguimos siendo más de 30 personas, llegamos a ser como 42 creo, así que pues estuvo muy bien el evento. Entonces Natalia, te devuelvo para que tomes el evento con tus micrófono que creo que está abierto. Sí, ya. Pues no, muchas gracias a todos por la participación. Creo que estuvo excelente. Este primer ciclo de conferencias nos augura un gran éxito para los que vienen y por supuesto la publicidad. Háganse miembros de ADAPRI. Toda la información la encuentran en nuestra página web adapri.com. Gracias a todos. Bueno, y a Heidi y Estela que estuvieron en el panel, muchas gracias también. Qué gusto para mí. Ustedes dos son un gran ejemplo y yo las admiro muchísimo. Muchísimas gracias por participar. Gracias, Juan, por la invitación. A Estela también, para mí es un placer. A Estela la conozco desde que era estudiante universitaria con estos temas, entonces para mí también es un gran referente y todos ustedes, y mil gracias por la invitación. Bueno. Pues gracias a todos, de verdad. Un abrazo y un placer haber estado con todos hoy. Bueno, pues nos vemos en la próxima. Por favor, estén pendientes de la página web de ADAPRI, donde está todos los datos de los eventos. Obviamente, a través de la lista de correos de ADAPRI vamos a informar sobre la fecha del próximo evento. El próximo evento pues, va a tratar sobre los siguientes artículos de la ley 1581 que ustedes seguro ya tienen en mente, que son de definiciones básicas. No hemos definido la fecha, pero muy próximamente se las informaremos. Y bueno, que este sea el primero de muchas conferencias. Muchísimas gracias a todos por participar. Chao. Chao.